esta nueva edición del Observatorio Interamericano. Le habla el profesor Luis Matos González, catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales de aquí del recinto Metro de la Universidad Interamericana. En esta ocasión, verá, y siguiendo lo que ha sido ya la trayectoria de otros episodios que hemos trabajado previamente, continuamos elevando un poco la discusión pública sobre asuntos públicos que son de importancia en nuestro país. Como parte de estos asuntos que hemos estado discutiendo y que en programas anteriores hemos tenido distintos profesores que se han acercado y han reflexionado sobre sus temas de interés, en esta ocasión para mí es un enorme privilegio como coordinador de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas poder compartir en esta ocasión con 3 muy buenos estudiantes de nuestro programa, los cuales durante este mes han aprobado sus proyectos de investigación, que es uno de los requisitos para ser acreedor del grado de maestría en Gobierno y Políticas Públicas de nuestro programa. Así que durante el episodio de hoy vamos a estar conversando con estos 3 distinguidos y queridos estudiantes que hemos tenido ya a través de algunos años aquí en nuestro programa y que ya en los próximos días los estaremos despidiendo formalmente una vez obtengan el grado y vayan a su graduación. Y queremos en este episodio que podamos compartir un rato, ¿verdad?, sobre lo que ha sido su experiencia en nuestro programa, sobre todo cuál ha sido su aportación, cuál ha sido el tema que estos estudiantes han estado trabajando como parte de su proyecto de investigación y que así podamos contribuir a este acervo de conocimiento que desde el Observatorio Interamericano del Recinto Metro hemos querido crear este espacio para poder divulgar el conocimiento en áreas que son tan importantes para nuestro país. Así que, sin más, comenzamos este diálogo, no sin antes darle la bienvenida a nuestros 3 distinguidos invitados y estudiantes de nuestro programa y ya a partir de la próxima semana, colegas en el ejercicio, ¿verdad?, de la profesión de la administración pública. Nos acompaña en primera instancia a mi lado izquierdo nuestro estudiante Freddy Pillot. Saludos, Freddy. Saludos para ti, a usted, doctor Mato, a los compañeros próximos a graduarse y a todo el público que nos está viendo en la tarde de hoy. Gracias, bienvenido, Freddy. También con nosotros, desde la ciudad de San Sebastián del Pepino, Emily Ramos. Saludos, Emily. Saludos, profesor, y a los compañeros. Para mí es un placer estar en la tarde de hoy compartiendo con ustedes este espacio. Gracias, bienvenida también. También se encuentra con nosotros el veterano, tal vez, de estos 3 estudiantes que están con nosotros hoy, José Costales. Saludos a todos, Mato, saludos y a mis compañeros. Un privilegio estar aquí hoy y poder aportar un poquito y hablar de lo que hicimos para terminar este proceso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya un poco dando esta bienvenida, yo quisiera primero, ¿verdad?, dar una renda para que nuestros amigos, amigas que nos están sintonizando o viendo a través de las distintas plataformas, un poco pueda conocerle quién es cada uno de ustedes. Así que brevemente lo que quisiera tal vez que cada uno de ustedes tuviera una introducción sobre de dónde vienen, cuál es su formación base y qué los motivó a entrar a nuestro programa de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Freddy. Bueno, Freddy Pillot, nacido acá en la ciudad capital, en San Juan. Actualmente resido en Guayama, Puerto Rico. Estudié Ciencias Políticas en el recinto de San Germán de la Universidad Interamericana. Actualmente me desempeño en el Departamento de Educación. Una de las cosas que me motivó a pertenecer a esta maestría, aparte de su gran facultad y sus grandes profesionales, me motivó porque nosotros los jóvenes tenemos también la oportunidad
de poder aportar un legado a nuestro país y a las futuras generaciones para que puedan ver esto como una oportunidad de que nosotros también podemos lograr grandes cosas por nuestro país. Muy bien, Freddy. Emily, cuéntanos. Bueno, como saben, mi nombre es Emily Ramos, soy de la ciudad de San Sebastián, soy egresada de la Universidad Interamericana, recinto de Aguadilla. Mi bachillerato en aquella ocasión fue en Artes de la Educación. Tengo vasta experiencia en municipios, estuve sobre 16 años en el municipio de San Sebastián. Eventualmente salgo del municipio y decido continuar mis estudios. Y yo quería hacer una maestría en administración pública en aquel momento, así que la Inter me ofreció la oportunidad de entrar al programa de gobiernos y políticas públicas, que comprende básicamente todo lo que yo anhelaba estudiar y completar, ya que hacía un complemento a lo que ya yo había estado trabajando. Y creo que resultó fabuloso la experiencia de entrar a este programa y para mí ha sido una experiencia enriquecedora. Qué bien, qué interesante. Costales. Bueno, en el caso mío, mi nombre es José Costales, orgulloso tuabajeño. De Tuabaja, tengo que decir que el mejor pueblo de Puerto Rico debe ser Tuabaja. Todos dirán lo mismo de su pueblo, pero orgulloso de ser de Tuabaja. Actualmente trabajo allá en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Educación, Arte y Cultura. Mi bachillerato lo realicé en Justicia Criminal, aquí también en la Universidad Interamericana. Y decidí entrar acá a la maestría por algo sencillo. Yo tenía ganas de ayudar y de aportar. Yo quería ser ente de cambio y pues dije, yo creo que si me voy por aquí, yo voy a aportar de manera positiva al país. Así que por eso fue que decidí entrar a este programa. Qué interesante, ¿verdad? Amigos, amigas que nos sintonizan interesantemente, ¿verdad? Tenemos aquí 3 estudiantes con trasfondo distinto que encontraron en el programa de maestría y gobierno y políticas públicas ese espacio desde donde validar su propia vida, ¿verdad? Y su futuro, así como conjugar sus intereses profesionales y académicos, ¿verdad? Me parece que eso es parte de la experiencia que provocamos en este programa. Este programa, y por eso queremos hoy conversar desde nuestros estudiantes, tiene 2 componentes principales, ¿verdad? Tiene el componente de formación básica a través de unos cursos medulares y especializados, pero también, y esto es bien interesante, tiene un alto contenido en investigación académica. Si algo hemos procurado en nuestro programa es que además de esas competencias necesarias para tener unos mejores administradores públicos, funcionarios públicos en nuestro país, también nuestro programa académico tiene que despertar ese interés por la investigación, por aportar conocimiento al acervo académico de nuestro país, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, creo que por ahí es por donde yo quiero comenzar la conversación de esta ocasión. Cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad recientemente de concluir con éxito y con mucha satisfacción su proyecto de investigación, un proyecto de investigación que es una aportación original sobre la cual han estado trabajando por más de un año y que ya hoy son orgullosos investigadores que ya han finalizado y cumplido con los requisitos de esta. Así que quiero ahora, ¿verdad?, que saquemos un rato para compartir sobre estas investigaciones y la aportación que ustedes hacen. Así que vamos a tener distintos momentos para así hacerlo. Quiero comenzar un poco porque ustedes puedan introducir el tema, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ustedes estuvieron investigando? ¿Cuál fue su interés a la hora de seleccionar ese tema? Por ahí comencemos esta parte. Don Freddy Pillo, comencemos. Pues desde mi parte yo quise investigar la alianza público-privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, firmada bajo la administración del ex gobernador Luis Fortuño, ejecutada formalmente bajo la administración del ex gobernador Alejandro García Padilla. Desde siempre he querer entender
¿Desde cuándo la privatización llegó a nuestro país? Y fue para mí un tema inspirador de poder mirar hacia atrás en nuestra historia y poder comprender quiénes lo lograron, lo hicieron de esa forma, pero esa ley no tenía nombre. Las alianzas público-privadas no tenían nombre hasta la administración de Luis Fortuño, que la convierte en ley. Y más o menos por ahí esa fue mi inspiración principal. Qué bien, interesante este planteamiento que Freddy nos hace, ¿verdad?, sobre su tema de investigación de las alianzas público-privadas. Este tema, Freddy, se inserta en dos realidades. Por un lado, la necesidad ante los problemas fiscales de la administración pública de buscar alternativas de financiamiento, en este caso privado, para la consecución y adelantar proyectos importantes para el país, en justo balance también con el interés público, ¿verdad? Así que ya mismo seguiremos conversando sobre eso. Emily, en tu caso, ¿cuál fue tu tema, tus motivaciones al iniciar tu investigación? Como les había mencionado, pues vengo del área de los municipios y había estado insertada en toda la dinámica de la recuperación luego del huracán María. Y traigo serias preocupaciones sobre cómo ha sido este proceso, un proceso que ha estado dominado por muchas quejas referente a la lentitud en los procesos y cómo se ha atendido esta dinámica burocrática de FEMA y cómo la ha atendido en relación con nuestra isla y en particular con los municipios. Así que, pues, basado en eso es que selecciono mi tema de investigación, una mirada a la recuperación de varios municipios de la zona montañosa de nuestro país y sus finanzas fiscales luego del huracán María. Comienzo en esa temática y a buscar información, recopilar toda la información de las bases de datos. El proceso fue muy enriquecedor porque usted y varios profesores nos insertaron en todo lo que tenía que ver en el proceso de investigación, todo lo que relacionado a APA, a la búsqueda de información, así que eso nos hizo un poquito nos dio más flexibilidad a la hora de trabajar este proyecto. Qué bien, el tema de las finanzas municipales en el contexto de la recuperación. Dos temas que, como bien han mencionado, los ha integrado en un gran proyecto, en una gran investigación, ¿verdad? En donde, por un lado, no es sorpresa para nadie hablar de la situación fiscal del gobierno de Puerto Rico en términos generales, pero en estos días se continúa hablando de la salud fiscal de los municipios. Salud fiscal que el huracán María representó un detonante en el contexto de los municipios, así que me parece que muy bien has podido puntualizar un tema de vanguardia y de importancia para nuestro país, así que ya mismo profundizaremos en él. Costales, en tu caso. Pues mira, en mi caso yo estaba buscando hacer una investigación que respondiera a las necesidades que tienen las personas ahora mismo. La ciudadanía en estos últimos años se ha insertado un poquito más en la política y quieren saber qué hace el gobernador, qué hacen los representantes, qué hacen los senadores. Ahora mismo tenemos mucha participación ciudadana. Y con el tema particular que estamos trabajando ahora, yo dije, voy a hacer una investigación que responda al trabajo de los representantes y los senadores ante el COVID. Así que hice mi investigación sobre las legislaciones de Cámara y Senado sobre el COVID-19 en el año 2021. Interesante planteamiento, ¿verdad? El COVID, así como fue el huracán María, el COVID es nuestra última gran crisis que de alguna manera genera unas tensiones en la cosa pública y en la administración pública, que es importante, y como bien José nos señala, cuál ha sido el rol de esa asamblea legislativa, es un abordaje interesante y propio de nuestra disciplina de la administración pública. Así que creo que, amigos, amigas, como habrán visto, tenemos aquí 3 estudiantes que han logrado posicionarse con temas de avanzada en nuestro país, abordado desde una perspectiva académica
muy interesantes en cuya aportación a nuestra sociedad son productos específicos de la formación que reciben aquí en nuestro programa. No tengo duda que los amigos, amigas que nos estarán viendo más o menos se sitúan en los temas que ustedes nos han planteado. Ahora bien, desde la perspectiva académica, cuando ustedes comenzaron esa revisión de literatura, cuando ustedes comenzaron a preguntarse cómo abordar ese problema de investigación, cómo abordarlo metodológicamente. Estos son de esos temas que no siempre se tiene el espacio para discutirlo en foros como este, ¿verdad? Pero creo que también van a haber muchos estudiantes, incluso muchos estudiantes de nuestro programa estarán viendo este espacio y se preguntarán eso, ¿verdad? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo abordaron? ¿Cuál es el conocimiento que se tiene académico sobre sus temas? ¿Y cómo arreglaron para abordar la metodología? Freddy. Bueno, en mi caso, mi proyecto de investigación tuvo un escollo bastante significativo en cuanto al aspecto del hallazgo de los datos para hacer la metodología de esta investigación, porque es bien poca la data que se tiene sobre las alianzas público-privadas en Puerto Rico, y solamente el proyecto del Senado que finalmente se convirtió en la ley para las alianzas público-privadas apenas tiene un contexto histórico breve. Luego, pues tuve que recurrir a otras fuentes para poder complementar la investigación y poder sacar un producto sólido. Qué bien, Freddy. Interesante el planteamiento, ¿verdad? Y esto, los amigos y amigas investigadores que nos deben estar viendo, saben el enorme reto de cuando se hace investigación en el ámbito de la administración pública, el enorme reto que representa el acceso a la información. Aunque todavía se cuenta, ¿verdad?, con legislación que viabiliza este tipo de información, sabemos que en la práctica hay unos enormes escollos para poder tener acceso a información que se construye en un contenido público y que se presume pública, ¿verdad? Y creo que cuando vamos a hacer investigación, esa es casi una constante que nos encontramos. Y por otro lado, como bien Freddy también ha señalado, el tema de los datos, ¿verdad? Una cosa es que tengamos acceso a la información y otra cosa también es que cuánta capacidad tiene el gobierno para producir los datos pertinentes al quehacer investigativo. Emily, en tu caso, esa revisión de literatura, esa metodología, ¿cómo la armaste? Claro, mi proyecto de investigación fue uno cualitativo. No quise entrar en el área cuantitativa porque entiendo que es muy prematuro. Aunque el huracán ya pasó básicamente hace casi 5 años, había muy poca data financiera al respecto. Así que estuvimos trabajando con toda la descripción del problema, de las situaciones. Estuvimos también hablando con los ejecutivos municipales, con las representaciones en los ayuntamientos, para que nos proveyeran información. Y definitivamente no tuve el inconveniente del compañero, utilicé la página del Core 3, que tengo que decir que es una data bastante precisa, correcta, está bastante actualizada, y pues corroboré con los cuestionarios que establecí en los municipios, corroboré la información y tengo que decir que para mí en ese particular pues tuve mejor oportunidad. Kevin, interesantemente, verá, cuando se habla de acceso a la información, si algo es una de esas ventajas que ha supuesto la integración sobre todo de fondos federales, que los fondos federales por lo general tienen una exigencia de transparencia, que eso hace que en el caso, por ejemplo, de la investigación que Emily condujo, pues tuviéramos una plataforma como esa página del Core 3 para tener alguna información básica, que interesantemente yo creo que una de las aportaciones que hace Emily con su investigación es que pudo triangular la información, ¿verdad? Entonces, de alguna manera validar ese dato del organismo estatal
en relación con los fondos federales, pero también vinculado a la práctica de la muestra que seleccionó. Así que me parece, ¿verdad?, que tanto desde la perspectiva de la revisión de literatura como metodológicamente en esta investigación, ¿verdad?, que tiene un corto más descriptivo, pues pudo Emily sobrepasar ese escollo. Costal, en tu caso. Pues mira, yo creo que en mi caso, los capítulos de la metodología eran los más complicados, pero a su vez yo creo que fueron los que me hicieron enamorarme de mi investigación. En el proceso de análisis documental, cuando yo voy comprendiendo mi tema, cuando yo digo qué hay, qué no hay, qué hace falta, por dónde me debo ir, cómo se investigo, ahí es que yo realmente le cojo cariño a la investigación. En mi caso particular, que estábamos trabajando las legislaciones sobre el COVID, yo recuerdo que en una clase hablamos, cuando vayas a hacer tu trabajo de investigación, tienes que hacer que el lector entienda todo desde el principio, como si no supiera nada. Así que yo me fui no a la legislación, sino al COVID. ¿Qué es el coronavirus? Y ahí ya yo estaba aprendiendo de dónde salió, las variantes, cómo se trabajó en otros países. Es interesante porque en el caso del coronavirus, pues vi que habían coronavirus similares. No era el primero que salía, sino que habían investigaciones del MERS-CoV, del SARS-CoV, que son otro tipo de coronavirus. Cuando paso entonces a verificar qué están haciendo los otros países, qué están haciendo los parlamentos, ahí entonces es que digo, contra esta investigación está chévere, va por buen camino, voy a aportar algo que a lo mejor desconocemos. La realidad es que es bien poco lo que se había analizado sobre legislación sobre el COVID en Puerto Rico. Así que yo creo que era un proceso enriquecedor para mí y un proceso que va a ser enriquecedor para el lector también. Cuando las personas tengan la oportunidad de leerlo, van a entender desde el principio con la cuestión de la metodología. Cuando ellos lean la metodología, van a entender el por qué se da esta investigación. Destaco, me parece, de esta intervención, Costales, dos puntos. El primero, creo que cuando uno aborda estos temas, ver el coronavirus representó un choque en el quehacer social y público, y el gobierno fue aprendiendo mientras iba ejecutando posibles alternativas o soluciones que casi podrían cambiar semana a semana porque se iba aprendiendo sobre el tema. ¿Verdad? En el contexto de la legislatura, igual, ninguna legislatura se preparó para atender un asunto como este. Fue una de las limitaciones que se tenía en este proyecto de investigación. Por eso es que establezco un marco 2021, porque yo decía, 2020, pues sabemos que está el proceso de elecciones, así que entra una nueva Cámara y un nuevo Senado. 2022, pues estábamos corriendo. Y digo, en el 2021, pues este es el año que voy a poner por la cuestión de la limitación del tiempo. El COVID es un tema que va avanzando, así que las legislaciones se tienen que trabajar de manera rápida para que se pueda atajar el problema. Te pongo un ejemplo. En ocasiones, sé que lo vamos a tocar más adelante, hablábamos o veíamos digo hablábamos porque como estoy allá en cámara, pues trabajábamos sobre el asunto de las escuelas, sobre cómo se debía entrar, cuál era el protocolo, y cuando nos dábamos cuenta, ya ese proyecto básicamente estaba obsoleto porque ya la agencia lo había trabajado. Así que yo creo que eso era uno de los problemas principales, la cuestión de la limitación, porque el tema aún está en curso. Sí, sin duda, y destaco, además del comentario que nos hace, de cómo te la arreglaste metodológicamente, creo que has dicho algo que va al corazón de todo investigador. Cuando tú dominas la metodología de tu proyecto de investigación, ahí es que yo digo que cada investigador se apropia de su proyecto de investigación, ¿verdad? Ya ahí está el mapa de ruta, ya ahí está alineado esa pregunta de investigación, esos objetivos, ese marco teórico y esas decisiones metodológicas que son las que permiten exponer cómo voy a abordar
mi problema de investigación. Y me parece que este recuento, esta experiencia que José nos cuenta, creo que es la experiencia, yo que enseño el curso de metodología de investigación, ese es el momento en el que el estudiante siente que está aportando, ¿verdad? Y que ya se acerca a poder producir esos hallazgos tan necesarios. Y hablando de hallazgos, ¿verdad? Una vez diseñada esa investigación y revisada esa literatura y esa metodología, si fuéramos a hablar de esos hallazgos que tal vez más significativos usted puede identificar en su proyecto de investigación, ¿cuáles serían esos hallazgos significativos que usted destaca? Freddy, en tu caso. Varios puntos. Número uno, hubo alianzas público-privadas que no tenían nombre, pero había un algo similar bajo la administración de doña Felisa Rincón de Gautier, con un estacionamiento que eventualmente lleva su nombre. También el exgobernador, el Teodoro Moscoso, bajo la administración del exgobernador Rafael Hernández Colón. Otra cosa que aparte quise contrastar en este caso, también en Latinoamérica, utilice dos aeropuertos puntuales que tienen más o menos la misma capacidad de pasajeros que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El Aeropuerto Internacional de Cartagena y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. ¿Qué tienen en común junto con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín? Que antes la demanda o el flujo de pasajeros era poca, y con el establecimiento de unas alianzas público-privadas en esos aeropuertos, se hizo una inversión significativa en infraestructura, lo que conllevó a un aumento en la demanda de pasajeros en esos distintos aeropuertos mencionados. Interesante, ¿verdad? Ese trayecto histórico sobre todo, y lo que ha representado la instauración de técnicas de alianza público-privada en el contexto de los aeropuertos. Ya mismo veremos la experiencia de Puerto Rico en tus conclusiones, que me parece que es uno de esos temas que está en boga y que es importante entonces cómo desde tu investigación se aporta el mismo. Emily, en tu caso, y si fuéramos a hablar de los hallazgos principales, ¿cuáles podríamos destacar? Claro, en el caso de mi investigación sobre el huracán María, el comparable que tenía más reciente era el huracán Katrina, que había sido víctima el estado de Luisiana. Y pues estuvimos viendo las investigaciones que habían previa y las comparaciones que se hacían con la emergencia del huracán María y cómo fue tratado Puerto Rico, que definitivamente pudimos encontrar que hubo un trato totalmente discriminatorio con nuestra isla por nuestra posición política, que afectó y ha afectado y está afectando todos los procesos que se están llevando a cabo. Ese comparable de Katrina y de María, cuando vemos, cuando María pasó por Puerto Rico, era básicamente un categoría 5, aunque pues muchos no han querido aceptarlo y indican que ha sido un huracán categoría 4. Katrina, que afectó a Luisiana, Puerto Rico por mucho más se vio afectado en el huracán María que lo que Luisiana pudo verse afectado, para que tengan una idea, en cuestión de desplazados, en cuestión de muertes, en cuestión de la migración. Son muchos los factores, y tomando en consideración que Puerto Rico pues es una isla, las ventajas que tenía el estado de la Luisiana en comparación con nosotros, pues eso les da una ventaja a ellos en cuanto a la recuperación. Y yo creo que ha sido uno de los hallazgos que más puedo puntualizar, ese trato discriminatorio, sin tomar en consideración otros puntos y otros factores, como son los cambios de gobiernos, tanto locales como a nivel central, y ese cambio en las posiciones y las guías que FEMA ha establecido para trabajar los proyectos en Puerto Rico, que han sido totalmente cambiantes constantemente. Emily, y en el contexto ya propiamente, ¿verdad? Y creo que en tu trabajo tú lo abordas de los municipios. Si algo se ha identificado es que ese ámbito municipal es la primera línea de defensa, y en María aprendimos que son la primera línea de resistencia
en muchos contextos. ¿Cómo se da esa participación o esas lógicas municipales en el contexto del huracán María? Claro, los municipios han estado preparándose para eventualidades como esta anualmente. Se hacen prácticas, se trabaja con el plan establecido del NINS y los ayuntamientos municipales tratan de establecer la línea de resolver el asunto de seguridad y pues la vida de sus ciudadanos. Cuando ocurre el huracán María, la descomunicación con el gobierno central fue total porque se cayeron las antenas de comunicación y pues los alcaldes tuvieron que asumir las riendas de sus municipios y obviamente salvaguardar la vida y la propiedad de sus constituyentes. El rol de los ayuntamientos municipales fue uno esencial. La gente iba a los municipios a buscar ayuda, a ver cómo se les podía resolver asuntos, y los municipios que tenían que hacer, trabajar apagando fuegos todos los días. Hoy trabajamos con los caminos, hoy llegamos a estas residencias. ¿Y qué pasó? Pues al final del camino, la parte administrativa de los proyectos, pues eso se fue quedando en un segundo plano, porque había que trabajar con la emergencia per se, la parte de respuesta al asunto. Pero los municipios fueron vitales en la recuperación de la isla y definitivamente toda la carga y la responsabilidad fue para ellos. Sin duda, sin duda. Yo creo que todos los que estuvimos aquí durante ese periodo, desde nuestra perspectiva, podemos dar testimonio de ello y sobre todo, ¿verdad?, cómo llevamos eso a abordarlo en lo que veremos más adelante, el efecto nocivo que ha tenido las finanzas públicas de cada uno de estos municipios. Costales, ¿cómo abordaste tú esos hallazgos principales en el contexto de tu trabajo del COVID y en la Asamblea Legislativa? Pues mira, los hallazgos yo los trabajé con los ejes de estudio, lo dividí por partes. Cámara, Senado, partidos de mayoría y los partidos de minoría. ¿Qué encontré? Varios puntos. Diversidad de opiniones en Cámara y Senado. Me explico, por una parte teníamos a la representante Lizy Burgos proponiendo en una de sus medidas que no se discrimine a la persona no vacunada que pueda entrar, y por otra parte teníamos una medida de Jorge Navarro que solicitaba que todas las personas enseñaran una identificación o carnet con la vacunación. Entonces ahí ya nosotros vamos viendo cuál es la diversidad de opiniones, cómo es que va trabajando la Cámara de Representantes, porque a veces desconocemos también cuáles son las posturas particulares de los representantes. Y disculpa que te interrumpa, José, es que probablemente ese es el Parlamento, ¿verdad? Es el Parlamento, ese espacio en donde cohabitan la diversidad de intereses, la diversidad ideológica, y cuando se trata entonces de atender una emergencia como esta, pues probablemente esas diferencias ideológicas y esas diferencias de cómo abordar los asuntos públicos probablemente que quedan mayormente matizadas. No, y yo creo que a veces en el ámbito general tenemos una perspectiva de decir, este partido hace más, este partido hace menos. Yo creo que ese fue otro de los hallazgos. O yo creo no, ese fue otro de los hallazgos. Le pongo el ejemplo, en Cámara de Representantes, la persona que más medidas radicó fue la representante Lizy Burgos. Cuando vamos al Senado, contrasta totalmente su partido, porque Joan Rodríguez es de las senadoras que menos radica. Y entonces cuando tú vienes a ver, tú dices, pues no es que los temas son de algún partido particular, sino que los representantes y senadores singularmente pues atacan el tema o abordan el tema, pero no necesariamente es que un partido está haciendo más que otro. Cuando vemos los partidos de mayoría, el partido de mayoría, que en este caso es el Partido Popular, pues tiene la mayoría de las medidas radicadas. Eso en parte puede deberse a que los partidos pues son los que trabajan las comisiones también,
Y eso era otro aspecto interesante. Cuando vemos lo que hay en el mundo y lo que había en Puerto Rico, no era nada distinto en cuestión de problemática. Los principales problemas que se trabajaron en estas medidas era educación y salud. Tanto en Cámara como en Senado, las comisiones que más recibieron medidas fue Comisión de Educación y Comisión de Salud. Y en el caso del Senado de Puerto Rico, el presidente de la Comisión de Salud, Rubén Soto, es también el senador que más medidas radica. Interesante, interesante, ¿verdad? Cuando uno ve el detalle, yo creo que cuando se lee tu trabajo, sin duda uno encuentra en todo lo que ha sido, tomando como base de datos el trámite legislativo, cómo estas medidas, no tan siquiera que se aprueban, es toda medida que se radica. Cuando uno convierte esos datos fríos y tú lo llevas a un proyecto como el que tú acabas de abordar, me parece que una de esas grandes hallazgos es cómo empezamos a producir conocimiento, en donde no son unos datos fríos, sino que nos empiezan a dar pistas para abordar los problemas públicos desde distintas perspectivas, ¿verdad? Y creo que en el contexto del COVID, que es tan importante, creo que tu trabajo así lo atestigua, ¿verdad? En términos entonces, ya realizada la investigación, en términos de las aportaciones, cuando uno encamina proyectos de investigación como los que ustedes han finalizado, uno busca, verá, cuál es mi aportación, cuál es el principal éxito que yo logro alcanzar, la principal aportación a la academia y al gobierno de Puerto Rico. Si fuéramos a pensarlo en el contexto de sus trabajos, ¿cuál ustedes plantearían que sería algunos de esas aportaciones principales? Freddy, en tu caso. En mi caso, que las alianzas público-privadas, cuando se van a tratar de ejecutar, hay que mirar todo de manera individual. No podemos aprobar alianzas público-privadas a la prisa porque podemos generar problemas. En el caso de mi investigación, la ejecución de la alianza público-privada se hizo de la manera correcta y está marchando bien. ¿Qué aportación yo le doy a la administración pública y a la academia? De que tenemos que seguir mirando las alianzas público-privadas en los distintos sectores, analizar de que se ejecuten de la forma correcta y evitar cualquier consecuencia futuro que afecte a empleados, a ciudadanos y a la ciudadanía en general. Freddy, ¿qué esperar de la operación? Digo, bueno, no, tampoco quiero generalizar, tú lo viste en el contexto de tu investigación. ¿Qué esperar de la operación del aeropuerto de cara al futuro, a la luz de este abordaje que tú hiciste? ¿Qué se espera de aquí a futuro? Que el aeropuerto internacional va a ser un aeropuerto más robusto, con una infraestructura más sólida, que tenga la capacidad y tenga la mayor cantidad de terminales para poder seguir expandiendo la oferta turística y así traer desarrollo económico. Ahora mismo, en el aeropuerto antes de la alianza público-privada, Iberia se había ido de Puerto Rico. Ya estamos viendo que luego de ejecutada la alianza público-privada en el Muñoz Marín, ya tenemos a Iberia de vuelta. Mi expectativa y en el contexto del proyecto es que las distintas aerolíneas, no tan solo europeas, sino también en Sudamérica, también se expanda la operación y también aerolíneas como Aeroméxico expanda su demanda aquí a Puerto Rico para entonces así, desde el punto de vista, siga aportando a la economía de nuestro país que tanto lo necesita. Y en términos de retos, Fred, en términos de esa área en donde tal vez no se ha podido dar esas expectativas, ¿cuál consideras que será esa área de oportunidades y de retos que tu trabajo expone? Los retos principales que expone mi investigación es que la alianza público-privada en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, siendo una infraestructura tan grande, si no se le da continuidad a los proyectos de infraestructura, vamos a tener situaciones como hemos tenido en el pasado, que se descuida,
se descuida la infraestructura y hay que volver a seguir dándole mantenimiento constante. La clave está en tener una buena logística para mantener la infraestructura al día. Si no se le da continuidad a los proyectos de infraestructura y si no se hace eso de una forma coordinada, la alianza público-privada va a tener problemas en el futuro. Sin duda, verá, los ámbitos de infraestructura es uno de esos enormes retos que enfrenta toda administración pública, y creo que en el contexto del trabajo de Emily se evidencia. Emily, cuando vemos tu trabajo, ¿verdad? Y cuando vemos el país post María, varios años después, todavía tenemos conteos de techos azules, todavía municipios con fondos asignados que han sido incapaces de poderlos a producir. ¿Qué hallazgo, verdad? Que, sobre todo, ¿qué aportación trae tu trabajo en este contexto? Hablando de ese particular, vemos municipios que no han superado el 22% de las reclamaciones de sus daños ante la agencia federal FEMA. Eso contrasta mucho con la situación en la que vemos un país donde los proyectos de infraestructura crítica en estos momentos deben de ser una prioridad. ¿Qué encontré en mi investigación? Definitivamente una situación como esta, donde hay tantos fondos federales implicados, donde el timeline es un problema, tenemos que trabajar con las fechas, tenemos que darle celeridad a esta situación, pues vemos que los municipios tristemente no le han dado mayor recursos humanos para trabajar con ese asunto. Tenemos directores de finanzas que están trabajando su diario vivir, más adicionalmente están trabajando todo lo relacionado a los fondos federales, no solamente los del huracán María, estamos hablando que están trabajando con los fondos del COVID y los terremotos a la vez, porque fueron otras emergencias que también influyeron en todo el asunto de la emergencia luego del huracán María. Así que yo entiendo que mi recomendación en este particular es que se le dé mayores recursos humanos a los municipios para atender todo el tema financiero y el cumplimiento con la agencia federal. Estamos hablando que son subastas, muchas subastas para proyectos de infraestructura crítica que requieren estudios, requieren análisis, diseños, y si no contamos con personal dedicado a este asunto, obviamente vamos a ver los retrasos en ese asunto. De igual manera, vemos que la agencia federal trabaja con reembolsos. Si la situación fiscal de los municipios no es una saludable, pues vamos a encontrar que ellos no van a poder contar con el capital para poder invertir en los proyectos que se requieren, y pues aparte de que hemos visto que el gobernador acaba de anunciar un plan piloto para algunos municipios de los que yo estuve trabajando, Jayuya está incluido entre ellos, y entiendo que Utuado, pues eso les podría dar una mayor oportunidad a estos municipios a que trabajen más rápido estos proyectos y se pueda ver la obra. Y me parece, ¿verdad?, que nos ha expuesto, Emily, un tema que creo que es pertinente reforzar. Por un lado, María y toda la atención a la emergencia ha supuesto la obtención de mayores fondos, ¿verdad? Yo creo que cuando vemos las finanzas municipales, cada día esos renglones de los fondos federales asignados a los municipios, pues ha tenido el efecto directo de que los municipios puedan tener recursos fiscales para atender asuntos abatidos tras el huracán. Más sin embargo, creo que esta perspectiva que Emily nos trae es que además de la obtención de esos fondos, tal vez el otro rostro de los fondos federales que ha ocasionado unas tensiones en la estructura administrativa que hace que los resultados esperados se resguarden, demoren, y que esa nueva dinámica a la que el municipio se ha enfrentado no estaba preparado, no estaba planificada, y es parte del problema que se tiene en la actualidad para poder dar liquidez y que esas finanzas se vean reflejadas en proyectos de calidad de vida para
para nuestros municipios. Emily, me llama la atención, ¿verdad?, que tú escogiste la zona central del país, lo que tal vez otros hablan zona montañosa, como si en Toa Baja no hubiera montaña. Pero me parece, cuando te acercaste a esa zona central, ¿qué otra realidad se distinguió en esa zona? Tenemos que esos municipios, que los voy a mencionar para que sepan de lo que estamos hablando, escogimos al municipio de San Sebastián, municipio de Camuy, que es el único que tiene un poco de costa, municipio de Lares, municipio de Jayuya y Utuado. Estos municipios comparten unas vulnerabilidades que podemos estar hablando. Estamos hablando que la población de mayor edad, una población envejeciente, una población donde hay también una niñez que está en esos municipios particulares. Estamos hablando que esos municipios comparten una topografía y una geografía bastante similar, y sus presupuestos son similares, al igual que la población. Estamos hablando que son municipios entre 25.000 y 50.000 habitantes, que comparten todas esas similitudes, pero también los hace más vulnerables ante el huracán y todo lo que trajo consigo. Para que tengan un ejemplo, el huracán trajo mucho deslizamiento de tierra, y vemos a municipios como Utuado, Jayuya, San Sebastián y Lares, que sufrieron en sus proyectos de asistencia pública. La mayor parte de esas reclamaciones eran por deslizamientos, muchos proyectos del tipo de deslizamiento. También sufrieron inundaciones por causa de las crecidas de los ríos, y yo creo que pues todo eso me hizo que tener una población bastante homogénea al momento de realizar mi investigación. Emily nos habla de vulnerabilidad, ¿verdad? Y creo que ahí se encierran otras dimensiones importantes de la acción pública. Y hablando de vulnerabilidad, creo que ahí nos dieron el pie forzado, Costales. Hablar de COVID es hablar de una crisis que todavía la tenemos encima, ¿verdad? Todavía ya semanalmente se habla de nuevos brotes, se habla de nuevas ansiedades. Tan reciente como estos días, el gobierno anunciaba un proyecto de investigación sobre este fenómeno. En tu caso, Costales, ¿cómo vincular la Asamblea Legislativa en el desarrollo de políticas públicas efectivas? ¿Cuáles son esas aportaciones en el contexto de tu trabajo? Mira, escuchando a mis compañeros, me doy cuenta que hay varias similitudes en las conclusiones. Prioridad y continuidad. La mayoría de los proyectos, resoluciones conjuntas, se quedan en el trámite legislativo. Entonces, el asunto de la prioridad debe ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque en un tema como este del COVID, que va trabajándose bajo la marcha sobre la marcha, y que va en aumento, todavía hay mucha información nueva, estas medidas, a veces cuando las vienes a trabajar, ya pierden vigencia. ¿Por qué? Porque ya hay algo nuevo. Así que yo creo que la Asamblea Legislativa debe dirigirse a darle prioridad a estos asuntos. Yo sé que es bien poco lo que teníamos de experiencia, por decir nada, ante una pandemia. Así que no quisiera echarle la culpa tampoco a la Asamblea Legislativa y decir no hicieron su trabajo. Más bien es que los parlamentos, los gobiernos no estaban completamente preparados para trabajar legislaciones en un proceso de pandemia. Así que mi recomendación principal sería buscar mecanismos para brindar prioridad a este tipo de legislaciones. Sí, sin duda, ¿verdad? Tiene que ser una experiencia que nos lleve a generar un conocimiento de cara al futuro. Amigos, amigas, creo que cuando escuchamos a estos tres compañeros hablarnos de su proyecto de investigación, creo que luego de yo acompañar por un tiempo a alguno de ellos, creo que es motivo, ¿verdad?, de felicitarles, motivo de alegría. Creo que más allá de trabajar los asuntos muy pertinentes del día a día de la administración pública, creo que cuando nos enfrentamos
a trabajos tan bien elaborados, tan profundos como el que los compañeros nos han resumido, es motivo de alegría y es motivo, ¿verdad?, de una reflexión más profunda. Y creo que ahí es donde programas como el de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas se inserta. Más allá de hacer las propias defensas, las propias formalidades académicas de trabajos como este, hemos querido, ¿verdad?, aquí desde nuestro Departamento de Ciencias Sociales y del programa de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, compartir con ustedes a través de todas las plataformas de la Universidad Interamericana la experiencia de investigación, ¿verdad? Yo creo que la aportación que hace un programa académico es producir conocimiento. Eso es lo que hacemos en nuestros cursos, lo que en nuestros programas, y es parte de la misión de nuestra institución, cómo llevamos conocimiento que pueda afectar positivamente la vida de nuestros ciudadanos, en este caso desde la administración pública. Quisiera una última intervención, ¿verdad? Creo que ya con este trabajo, como dije al comenzar, ustedes concluyen su estadía en nuestro programa. Quisiera una reflexión final de su experiencia en el programa, las oportunidades que han tenido, si alguna, aquellas cosas extracurriculares que hayan hecho o aquello que hizo que este programa sea parte de su formación académica. Freddy. Bueno, yo me llevo una lección bien grande y es poder, junto a grandes profesionales y grandes compañeros, dejar un legado bien importante a nuestro país que tanto lo necesita, que nosotros demos un paso al frente por el bienestar de nuestra sociedad y nuestro país. En mi caso, las gracias a la maestría me ha abierto muchas puertas en el campo laboral, especialmente con la consultoría en administración pública. Este grado académico te abre muchas oportunidades en tu poder aportar no tan solo en el sector público, sino también en el sector privado. Los invito a que formen parte de este gran programa. Sé que van a tener una de las experiencias más gratificantes de sus vidas. Gracias, Freddy. Emily, tu experiencia. Pues para mí fue una experiencia enriquecedora, como dije anteriormente. Considero que la oportunidad que me brindó la Intermetro de yo poder hacer esta maestría es una sin igual. Tuve la oportunidad de representar la universidad en las competencias de NASPA y la universidad en aquella ocasión quedamos en cuarto lugar. Para mí fue de gran orgullo representar la universidad. Era un tema del COVID y cómo las políticas públicas podían mejorar la situación del COVID en los diferentes países. Competimos con universidades como Georgetown y varias universidades de renombre a nivel de todo Estados Unidos, también de Europa. Fueron sobre 200 y pico de universidades y yo creo que fue un logro muy grande para nosotros. Me hubiese gustado tener el primer lugar, pero para mí que recibir esa noticia de que estuvimos en el cuarto lugar y estuvimos ahí, aparecía nuestro nombre, pues fue muy importante y le doy las gracias a la universidad y al profesor que me dio la oportunidad de representarlos en tan grande encomienda. Y pues me gustaría continuar en algún momento mis estudios y les recomiendo que pasen por aquí. La universidad está muy hermosa y provee todas las alternativas para nosotros continuar nuestros estudios universitarios. Qué bien, Emily. Costales, ¿tu caso? Pues mira, en mi caso, tengo que decir que esta parte final de la maestría me ayudó en mi carácter personal a forjar mi carácter, a ser un poco más determinado, porque yo creo que esas últimas semanas son, no sé ni cómo describir cómo son esas últimas semanas. Tensa. Son tensas y es el momento en el que uno dice, yo tengo que hacer esto, yo tengo que terminar esto y yo tengo que trabajar para esto porque esto es lo que yo quiero. Y yo creo que el programa te ofrece la oportunidad de tú entender que es necesario tú sacrificarte para tú lograr lo que tú quieres. En el caso particular mío, tengo que decir que la experiencia fue bien enriquecedora.
conocí muchas personas que me ayudaron, tanto aquí como fuera, que me ayudaron a desarrollarme de mejor manera profesional. Me abrió muchas puertas. Me abrió muchas puertas. El conocimiento que tuve en las clases, excepcional. Y vi el gobierno y la política pública de una manera diferente. Tan pronto tú entras y coges la primera clase, ya tú sabes que la política pública se trabaja desde una perspectiva diferente y que tú la trabajas para la gente y no para ti. En mi caso estuve también en un viaje con la universidad en un momento histórico, en el verano del 2019, y la experiencia fue brutal, porque esa es la palabra, brutal. Fuimos a Washington DC, estuvimos allá en el Congreso, estuvimos en New York también. Tuvimos seminarios con congresistas, tuvimos seminarios con periodistas, estuvimos con la comisionada residente, que yo creo que la mayoría de los estudiantes no tienen ese espacio de llevar a la práctica lo que está a veces en la teoría en el salón. Y el programa te brinda la herramienta porque te dice, ya hiciste lo teórico, ahora vámonos al Congreso para que veas cómo se hace, ahora vamos para allá para que tú veas cuál es la realidad. Así que me llevo de la maestría mucho conocimiento y felicidad de saber que lo que aprendimos todo era para bien. Amén. Amigos, amigas, yo creo que, ¿verdad? Cuando yo escucho a estos tres compañeros que he tenido la oportunidad de tenerlos en el salón, los veo ya hoy en esta etapa final, además de ser un enorme orgullo y siempre yo digo, una bendición, creo que también es ver lo que hace un programa académico con sus estudiantes, ¿verdad? Esto es lo que da razón de ser. Programas académicos que transforman, que moldean y que generan las experiencias de vida para tener mejores ciudadanos, para tener mejores profesionales. La maestría en Gobierno y Políticas Públicas es una maestría que corre en trimestre, aceptamos estudiantes en cada uno de ellos. De necesitar mayor información, pueden dirigirse a las páginas oficiales del recinto metropolitano. Mi correo electrónico es lmatos@intermetro.edu. Y creo que aquellos de ustedes que hayan visto este programa hoy, sin duda, y que estén pensando hacer estudios graduados, creo que aquí hay tres extraordinarios ejemplos de estudiantes que tuvieron que armarse de valor y que hoy la Universidad Interamericana probablemente se despide de ellos con su graduación, pero Puerto Rico gana un activo de enormes ciudadanos y funcionarios públicos de primera. Así que, amigos, amigas, hemos querido transmitir estas experiencias a través del Observatorio Interamericano. Así que le agradecemos su compañía durante este periodo. Agradecemos a nuestros compañeros y nos despedimos hasta una próxima ocasión en Observatorio Interamericano.